de tejidos conjuntivos. ¿Qué tejidos conjuntivos son? Eso, los tejidos conjuntivos especiales o especializados, ¿ya? En algún momento les había comentado, ¿por qué se llaman especiales? ¿Por qué se llaman especiales esos tejidos? Especializados, ¿no? ¿Por qué? Son especializados. Sí. Sí, pero ¿por qué son especializados? ¿Por qué no? ¿Por qué el tejido adiposo, por ejemplo, no es un tejido especializado? ¿Ah? Aunque sí, en algunas bibliografías el tejido adiposo ya lo sacan el tejido conjuntivo aparte. También como un tejido con células especializadas. ¿Ya? ¿Qué hace a estos tejidos especializados? Sus células. ¿Ya? Una vez más, ¿ya? En los tejidos conjuntivos, en los que ya hemos mencionado en clases anteriores y previas, las células de tejido conjuntivo laxo, del denso, del reticular, se comparten. Sí, son los fibroblastos que hacen una función más, una función menos y le dan ciertas características al tejido. ¿Ya? Pero están los fibroblastos, es la misma célula que genera un tipo de tejido con ciertas características diferentes. ¿Sí? En cambio acá, en cartílago, en hueso y en sangre, sus células también son exclusivas y especializadas para esos tejidos. ¿Entienden? El cartílago tiene células cartilaginosas específicas del cartílago. El hueso tiene células específicas que forman la matriz ósea. En la sangre hay leucocitos que tienen unas características específicas de la sangre. ¿Entienden? Entonces, esto es lo que hace que los tejidos sean especializados. ¿Ya? Sin embargo, y compartiendo o similar a los tejidos conjuntivos que ya hemos mencionado, a pesar de que son unos tejidos especializados, cartílago, hueso y también sangre también tienen el mismo origen en células mesenquimales, ¿ya? Como todo tejido conjuntivo, ¿sí? Donde son las células mesenquimales, los que en algún punto de histogénesis de formación se van a convertir en condroblastos, con osteoblastos, ¿sí? Y también en las células pluripotenciales de la sangre, ¿ya? Entonces, comparten los mismos orígenes mesenquimales que todo el resto de tejidos conjuntivos, ¿sí? Fíjense, obviamente pues el cartílago y el hueso va a participar en cumplir funciones muy importantes en nuestro cuerpo, ¿ya? Nuestros huesos van a formar estructuras sólidas que van a funcionar como un andamio, como un soporte para todo el resto de partes blandas que nosotros tenemos, ¿no? Obviamente, y eso va a definir incluso nuestra morfología, ¿sí? Si no tendríamos huesos, seríamos como pulpos, ¿no vean? ¿Sí? Solamente por partes blandas que se desplazan por ahí, ¿ya? Entonces, con huesos no, ¿sí? Los huesos también van a proteger estructuras muy importantes, ¿no? Cada porción ósea va a albergar y va a proteger estructuras nobles internas, ¿sí? Entonces también cumplen con función protectora y vamos a ver posteriormente incluso sus huesos pueden contener al tejido hematopoyético del cual se va a formar toda la sangre, ¿ya? Entonces tiene varias funciones. Los cartílagos se caracterizan ahora porque la matriz de ellos va a ser firme, pero flexible, ¿sí? Es un intermedio. En el hueso la matriz es bien sólida, ¿sí? Es una matriz bien establecida, ¿ya? Todos han visto huesos, ¿no ven? Así es la matriz del hueso. Y el cartílago, ¿han probado cartílago? ¿Han comido cartílago? ¿No se han comido los extremos de huesitos de sus pollitos? ¿No? Tienes que experimentar, pues, compañía, ¿ya? La matriz cartilaginosa es una matriz firme, sí, es firme, pero si ustedes se meten a la boca y mastican, van a ver que es flexible, incluso se puede comprimir en cierta manera, ¿ya? Justamente esto le va a dar también a los cartílagos otras características, ¿sí? Por ejemplo, justamente esto, los cartílagos en todo nuestro cuerpo tienen la capacidad de ¿qué? De comprimirse, ¿sí? Comprimirse, pero sin que sufran daño, ¿ya? Es por eso que los cartílagos se van a encontrar en la mayor parte de todas las articulaciones óseas, ¿sí? Y justamente van a cumplir con esa función. ¿Qué función? Absorber fuerzas de choque, de golpe. Ustedes pueden correr, pueden saltar, y sus huesos
no se van a someter a mucha tensión para fracturarse. ¿Por qué? ¿Quiénes están absorbiendo esas fuerzas de choque? Los cartílagos, ¿sí? Los cartílagos. Los cartílagos también van a formar superficies lisas y tan lisas que va a permitir que establecer ¿qué? Puntos de articulación, ¿sí? Donde el roce y el desgaste sea mínimo, ¿no? Agarren otra vuelta, un pedazo de muslo, de pollo, etc. Muevan, fíjense cómo los cartílagos permiten que se permita dar ese movimiento sin que exista roce, ¿sí? Entonces, son algunas características que vamos a encontrar en los cartílagos. Pero no solamente eso, ¿no? Incluso forman estructuras. Su nariz tiene la forma que tiene, ¿por qué? Por cartílago, ¿o no? Su oreja tiene la forma que tiene, porque tiene una estructura ¿de qué? ¿De qué? De cartílago. Entonces, los cartílagos también forman estructuras, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a ir hablando de eso. Empecemos con el tejido cartilaginoso. ¿Ya? El tejido cartilaginoso es un tejido muy importante, se encuentra en muchos lugares. Como pueden observar, ¿cuántos tipos de cartílagos se ven aquí? 3 tipos de cartílagos, histológicamente. Entonces, esto tienen que ya también reconocerlos claramente. ¿Qué tipos de cartílagos se ven también, amigo? Cartílago hialino. ¿Qué significa hialino? A ver, googleen ahorita mientras doy la clase, pongan ¿qué significa el término hialino? A ver, me van a decir ustedes. Está el cartílago hialino. ¿El otro cuál es? El cartílago elástico y finalmente el cartílago fibroso. ¿Ya? 3 tipos de cartílagos. Más o menos se encuentran en esa relación. El hialino es el más importante, más abundante. Luego tenemos los cartílagos elásticos y los cartílagos fibrosos. ¿Ya? A ver, ¿qué han encontrado con hialino? ¿Qué significa? Aspecto translúcido. ¿Qué ha sido? Es una sustancia o aspecto. Sustancia que tiene aspecto translúcido, transparente. Esto tienen que hacer ustedes igual todo el tiempo, ¿sí? Hialino, ¿qué desgracia? ¿Qué significa hialino? No, voy a repetir nomás como lorito hialino, ¿sí? El término hialino nosotros hacemos referencia para utilizarlo en varios puntos, ¿sí? Y uno de ellos es para definir el cartílago. Otra vuelta, ustedes ven el cartílago hialino, tiene una forma o un aspecto blanco, nacarado, medio transparente, ¿sí? Por eso es que le han dado el nombre de ¿qué? De hialino. ¿Qué significa hialino? Una sustancia medio transparente, ¿sí? Justamente por eso. ¿Ya? Muy bien. Algo en común tienen los 3. Los 3 tienen a la principal célula que va a componer a los cartílagos, el condrocito. ¿Ya? El condrocito es la célula que no puede faltar en los cartílagos. Es la célula del cartílago. ¿Ya? No hay condrocitos en otro tejido. ¿Solo en dónde? En el cartílago. Pues se llama condrocito. ¿Ya? El condrocito es una célula, enseguida vamos a comentar de ella, que característicamente vive en unos espacios, ¿ya? Rodeados de matriz, ¿sí? Y ese espacio donde vive el condrocito es la denominada láguna. Entonces, solo hay 2 tejidos en todo su cuerpo cuyas células están en lagunas, los condrocitos, y luego vamos a ver que también los osteocitos en el hueso. ¿Ya? Hasta eso tienen que ustedes un poquito ponerse a pensar. Cuando en algún momento en su vida vean células rodeadas de un espacio, o sea, dentro de una laguna, solo hay 2 opciones en su mentecita que deberían venir a su cabeza. ¿Qué es? O eso es cartílago, o eso es hueso. Así de fácil de la histología. Pero ustedes están ahí omnibulando, pensando que puede ser, que no puede ser, nunca he visto eso, etc. ¿Ya? Entonces, no se olviden, ¿cuál es la célula de todos los cartílagos? El condrocito. ¿Dónde está alojado el condrocito? En unos espacios. ¿Qué se llaman los espacios? Lágrimas. ¿Ya? Están rodeados, el espacio es donde está la célula, y todo alrededor de la célula es la matriz. ¿Sí? Obviamente es tejido conjuntivo. Todo tejido conjuntivo tiene células y matriz. ¿Sí? Pero la matriz acá sí es diferente. La matriz es la que le va a dar la característica del cartílago. ¿Cómo es el cartílago? ¿Cómo hemos dicho que es?
cartílago firme, pero flexible. ¿Ya? ¿Quién le va a dar estas características firmes pero flexibles? La matriz. La matriz tiene colágeno. ¿Sí? Colágeno es el que le va a dar esa capacidad de soportar las fuerzas de tensión. Como pueden observar, el cartílago hialino y el cartílago elástico están constituidos por colágeno tipo 2. Es más, el colágeno tipo 2 es el colágeno que está característico de los cartílagos. Ya está más ahí. ¿Sí? Sí, lo tiene. En el cartílago fibroso, ¿qué colágeno vamos a encontrar? El 1. Este es el que le da la característica ¿qué? Fibrosa, ¿sí? Más firme, más dura. ¿Ya? Entonces el cartílago 1 es el que le va a dar esa característica más fibrosa al cartílago. ¿Ya? Pero el colágeno de por sí solo forma estructuras que soportan tensión. ¿Quién le va a dar esa flexibilidad, esa capacidad de soportar compresión? Otros componentes de la matriz. ¿Quién es? Glucosaminoglicanos y especialmente ¿quién es? Proteoglicanos como el agrecan. Las dos sustancias, proteoglicanos y glucosaminoglicanos, captan agua y esto hace que la matriz del cartílago sea rica en agua. ¿Sí? Almacene y retenga agua. Y este agua, junto con proteoglicanos, junto con glucosaminoglicanos y junto con colágeno, todos ellos generan una matriz que va a ser ¿qué? ¿Cómo va a ser la matriz? Flexible, ¿sí? ¿Sí? No va a ser una matriz dura, ¿ya? ¿No me creen? Agarren un cartílago de huesito de pollo, déjenle al sol que se deshidrate y van a ver qué va a ocurrir con ese cartílago. Se va a secar y se va a deshidratar posiblemente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este cartílago tiene gran cantidad de ¿qué? ¿De qué? Agua en su estructura, ¿ya? Que junto con otras proteínas, pues le va a dar esa característica flexible, ¿ya? Muy bien, empecemos describiendo cada uno de los cartílagos. Empecemos con el cartílago hialino, ¿ya? A continuación, yo les voy a comentar el proceso de formación del cartílago, el proceso de histiogénesis del cartílago hialino, pero esto que les voy a mencionar se aplica también para el cartílago elástico y también para el cartílago fibroso, ¿ya? Entonces, se aplica, es lo mismo más o menos ocurre con los otros tipos de cartílagos, ¿sí? Entonces, fíjense, el cartílago hialino es el más abundante. Enseguida vamos a decir dónde hay cartílago hialino en nuestro cuerpo. Hay un montón de lugares, ¿sí? Todo empieza ¿con quién? ¿Con quién? Con tejido mesenquimal. Igual que en todo tejido conjuntivo, ¿ya? Entonces, son las células indiferenciadas mesenquimáticas que vienen del mesodermo, las que migran, comienzan a proliferar. Han debido ver en histología en sus clases prácticas el tejido mesenquimático, ¿verdad? Un tejido bien indiferenciado. Las células migran, llegan hasta puntos específicos donde se va a formar cartílago y ahí las células comienzan a agruparse y comienzan a tener un proceso de citodiferenciación, ¿ya? Dejan de ser indiferenciadas y comienzan a transformarse, ¿sí?, en células futuras que van a comenzar a secretar proteoglicanos, agregan y colágeno tipo 2. O sea, ya están comenzando a diferenciarse en ¿qué? En células condroblásticas, ¿ya? Entonces, estos puntos donde las células mesenquimales se van convirtiendo en condroblastos, se llaman centros ¿de qué? ¿De qué? De condrificación. O sea, son los puntos en su cuerpito embrionario donde va a comenzar a formarse cartílago, ¿ya? Una vez que se han establecido los centros de condrificación, las células que ahora ya no son mesenquimáticas se van a disponer en dos lugares, unas centrales, cuyas células mesenquimales sí se van a convertir en condroblastos, ¿ya? La palabra blasto en general hace referencia a una célula todavía inmadura, ¿sí? Entonces es una célula inmadura del cartílago, condroblasto, ¿sí? Y como pueden observar acá, rodeando a los centros de condrificación, las células mesenquimales se van a convertir en otro tipo de células, fibroblastos. ¿Se acuerdan los fibroblastos? ¿Qué hacen los fibroblastos? Forman matriz en cualquier otro tejido conjuntivo,
¿Ya? Entonces, este cartílago seguramente va a tener cartílago como tal. ¿Y qué va a tener alrededor? Un tejido conjuntivo. Y sí, va a pasar eso. ¿Ya? A continuación, ¿qué va a ocurrir? Los condroblastos. ¿Qué son los condroblastos? Células inmaduras. ¿Qué van a hacer? Comenzar a sintetizar y secretar matriz. ¿Ya? Comienzan a funcionar, agarran todos los nutrientes para que puedan sobrevivir y comienzan a sintetizar y secretar agrecan. Comienzan a sintetizar, ¿qué más secretan? ¿Ya? Proteoglicanos como la agrecan, ¿qué más? Colágeno, ¿qué colágeno es ahí, no? Comienzan a sintetizar colágeno tipo 2, ¿qué más? Glucosaminoglicanos, ¿sí? Y van sintetizando y van secretando, van secretando. A medida que van secretando matriz, se van rodeando de matriz, ¿sí? Es como si yo comenzara a formar matriz, secreto, condroblasto, y va a llegar a un punto en que yo me rodeo completamente de matriz, ¿sí? En el momento en que el condroblasto se rodea completamente de matriz, el condroblasto queda atrapado en la matriz, en su laguna, ¿entienden? Y en ese momento el condroblasto deja de ser condroblasto y se convierte en ¿qué? En condrocito, ¿sí? Y ahí se va a convertir en condrocito que está atrapado en su laguna todavía, ¿ya? Y se va a ir formando finalmente ¿qué? El molde de cartílago. Pero recuerdan en la periferia, ¿qué había en la periferia? Los fibroblastos. ¿Qué hacen los fibroblastos? También secretan su propia matriz, pero su matriz es diferente. Ya no tiene colágeno tipo 2, tiene colágeno tipo 1, ¿no es cierto? Y comienzan a formar un tejido conjuntivo que va a ir rodeando al cartílago externamente, ¿ya? Estos fibroblastos que estaban afuera forman un tejido conjuntivo de recubrimiento que también va a llegar vasos sanguíneos por ese tejido conjuntivo y va a ser el tejido de soporte nutricional, o sea, el que le va a dar y va a proveer nutrientes al cartílago, ¿ya? Ese tejido conjuntivo externo se va a convertir en el famoso pericondrio, que es una capa de tejido conjuntivo que rodea a la mayor parte de los cartílagos, ¿ya? Y es la capa conjuntiva que aporta nutrientes y irrigación al cartílago. ¿Entendido? ¿Sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque el cartílago como tal, es un tejido conjuntivo avascular. ¿Qué significa vascular? No tiene irrigación. No hay vasos que entran hasta el cartílago, ¿sí? Son avasculares, ¿ya? ¿Quién provee nutrientes al cartílago? El pericondrio, los que tienen pericondrio. Y los que no tienen pericondrio, los fluidos o el tejido alrededor, ¿ya? ¿Sí? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Entonces, ¿todo cartílago va a tener pericondrio? ¿Va a tener? No, así ya vamos a ver que hay excepciones, ¿ya? Pero la mayor parte los tiene, ¿sí? Muy bien. Y se va a formar entonces así el cartílago. Entonces, fíjense, aquí estamos viendo a ¿quiénes estén? El condroblasto. El condroblasto es la célula inmadura cuya principal función es ¿qué? Secretar ¿qué? Matriz. Mucha matriz. Secreta mucha matriz. ¿Qué secreta la matriz? Colágeno tipo 2. ¿Qué secreta la matriz? Proteoglicanos como el agrecan. ¿Qué más secreta la matriz? Glucoproteínas como la condronectina y también ¿qué? Glucosaminoglicanos como el ácido hialurónico y tantos otros glucosaminoglicanos más, ¿ya? ¿Qué pasa cuando el condroblasto se rodea completamente de matriz? ¿En qué se convierte? En condrocito, ¿ya? Muy bien. Durante las primeras etapas de formación, ¿sí? Cuando el cartílago se está generando, está comenzando a desarrollarse, no va a parar ahí. ¿Ya? El condrocito que ya está en una laguna, ¿sí? Que ya está rodeada de matriz, todavía sigue teniendo capacidad de dividirse. Condrocito, ¿ya? Entonces, este condrocito en el cartílago en formación va a seguir dividiéndose, ¿sí? Entonces, acá este condrocito en algún momento, ¿qué va a ocurrir? Se va a dividir y plum, en esta laguna no voy a encontrar un condrocito, sino
me puedo encontrar 2 condrocitos. O peor aún, si cada condrocito se sigue dividiendo, en una misma laguna voy a encontrar ¿cuántos? 4 condrocitos, ¿no? Entonces cada condrocito se va a dividir, ¿sí? Y va a generar algo. Fíjense acá. Aquí está. Miren, aquí se ve bonito. ¿Qué son estos espacios? ¿Qué son estos espacios? Las lagunas. ¿Quién está dentro de las lagunas? El condrocito. ¿Quién rodea las lagunas? La matriz. Entonces todo está coincidiendo. ¿Ya? Este es cartílago. ¿Sí? Este es un cartílago todavía en formación. Miren acá. En la mayor parte de las lagunas hay un solo condrocito. Pero si ustedes son observadores, aquí yo veo una laguna. ¿Cuántos condrocitos hay? 3. ¿Por qué hay 3 condrocitos dentro de esa laguna? Porque los condrocitos siguen dividiéndose. ¿Verdad? ¿Sí? Y sí, van a seguir dividiéndose. ¿Y qué va a ocurrir a continuación? 3 condrocitos en una laguna no da. ¿Verdad? Aparte, cada condrocito va a seguir formando su ¿qué? Su propia matriz independientemente. ¿Ya? Primero, producto de la división de los condrocitos, se van a formar estos que se llaman, ¿qué se llaman? ¿Qué se llaman? Se llaman grupos isógenos. ¿Ya? Iso, ¿qué prefijo es? ¿Qué significa iso? Igual. Génico, ¿qué es? Origen. ¿Qué significa grupo isogénico? Son un grupo de condrocitos con un mismo origen, ¿entienden? Este grupo de 3, 4, 5 condrocitos, ¿qué tienen en común? Un mismo origen. Alguna vez eran solo un condrocito, pero se han ido dividiendo y han formado un grupito, ¿entendido? El grupo isógeno. A continuación, ¿qué va a hacer cada condrocito del grupo isógeno? ¿Qué va a hacer? ¿Generar qué? Su propia matriz, ¿sí? Y a medida que vaya formando su propia matriz, ¿qué va a ocurrir? Se va a formar matriz de cartílago de adentro hacia afuera, o sea, desde el intersticio hacia afuera. Ojo, este es un mecanismo de crecimiento del cartílago. ¿Qué se llama ese crecimiento? ¿Qué se llama ese crecimiento? Ese crecimiento del cartílago desde adentro hacia afuera, ¿qué se llama? Se llama crecimiento intersticial. Y entonces los grupos isógenos va a permitir que se siga formando cartílago a partir de los grupos isógenos con crecimiento desde el intersticio del cartílago hacia afuera. ¿Entendido? ¿Y qué se va a llamar ese crecimiento? Crecimiento intersticial. Van a ver, les aseguro que va a haber una pregunta como esa, ¿ya? Los cartílagos crecen de adentro hacia afuera, ¿por cuál mecanismo? ¿Qué tienen que buscar ustedes? Crecimiento intersticial. O les van a preguntar, ¿el crecimiento intersticial está determinado por quién? ¿Quién es el que permite el crecimiento intersticial? ¿Quién? Los grupos isógenos, ¿entendido? Los grupos isógenos permiten que el cartílago vaya creciendo desde el intersticio hacia afuera. ¿Está claro? No se olviden, ¿ya? Entonces, no se olviden, aquí estamos viendo, fíjense, en algún momento, los condrocitos están cada uno en una laguna. ¿Pero qué va a ocurrir? Cada condrocito en esta laguna va a ir generando su propia matriz, aquí está viendo. Y cada condrocito va a ir generando su propia laguna a su vez. Se están separando, ¿entienden? ¿Y qué va a conllevar eso? Que se vaya generando más matriz desde el intersticio. Eso se llama crecimiento intersticial. ¿Ya? La mayor parte de nuestros cartílagos en el proceso de formación, cuando estamos en biológico, su principal mecanismo de crecimiento va a ser el intersticial, ¿sí? Y eso va a permitir que el cartílago aumente de volumen y crezca, ¿ya? Pero hay peros, tiene sus límites, ¿no? Recuerden, los cartílagos son vasculares o avasculares. Avasculares. Hay un límite de crecimiento. A medida que el cartílago aumenta en espesura, los nutrientes también no difunden con la misma capacidad. ¿Ya? Aparte, a pesar de que el condrocito genera sus almacenamientos, forma glucógeno para almacenar energía, ¿sí?
Pero a medida que va creciendo, ya no llegan nutrientes a todo el intersticio. Entonces, ¿qué ocurre? Los condrocitos pierden capacidad de proliferación y finalmente quedan atrapados en sus lagunas, ¿ya? Pero eso no va a limitar su crecimiento, porque hay otro mecanismo de crecimiento. Ya no es desde el intersticio, ahora es desde ¿dónde? ¿Qué era esto? El pericondrio. El pericondrio también contribuye con el crecimiento de los condrocitos. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Un grupo isógeno. ¿Qué significa isógeno? Mismo origen. Quiere decir que estas 4 células en algún momento eran solamente uno, que se ha ido dividiendo y han formado los 4. ¿Ya? ¿Qué pasa con los grupos isógenos? ¿Qué hace cada uno de estos condrocitos? Forma su propia matriz. Y al formar su propia matriz, el cartílago crece. ¿Por qué mecanismo? ¿Qué mecanismo? Intersticial. ¿Ya? No se olvide. ¿Sí? Cuidado. Aquí también estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo los condrocitos generan matriz, ¿no? Aquí está, ¿qué es esta cosa peluda que están viendo acá? El agregar. Sí, ya hemos visto de matriz, ¿no? Ese es el agregar. Fíjese cómo la matriz de cartílago tiene un montón de agregar, y el agregar es el que va a retener agua. ¿Y qué permite ese agregar? Soportar las fuerzas de compresión. ¿Ya? Es lo que hace el cartílago generalmente. Mire qué bonito se ve aquí, el condrocito alojado ¿en qué? En su laguna. ¿Ya? Aquí están viendo el condrocito bonito. Los condrocitos tienen muchos depósitos de glucógeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene acceso libre demanda de irrigación y de nutrientes. ¿Qué hace cuando tiene nutrientes? El condrocito almacena glucógeno para él. Ya recuerden, los cartílagos son avasculares. ¿Ya? Les dije que un mecanismo de crecimiento de los cartílagos es por medio del crecimiento intersticial, ¿sí? Que viene por los grupos isógenos. El otro crecimiento del cartílago viene a partir de ¿quién? Del pericondrio. ¿Qué era el pericondrio? Es una cubierta de fibroblastos o una cubierta de tejido conjuntivo que rodea al cartílago. ¿Ya? El pericondrio en realidad es un tejido conjuntivo que va a estar dividido en 2 capas. Ahí está la capa fibrosa externa, que tiene el tejido conjuntivo denso y regular, que ya hemos conocido, ¿no? Que tiene mucho vaso sanguíneo, de ahí es que los nutrientes van difundiendo. Y tiene otra capa, ¿qué se llama la otra capa? Celular interna. Entonces aquí estoy viendo un cartílago. Miren, aquí estoy viendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, pero ¿qué son entonces? ¿Qué son? Grupos isógenos. Grupos isógenos. Grupo isógeno, grupo isógeno, grupo isógeno, grupo isógeno. ¿Están viendo? Hay un montón de grupos isógenos. ¿Ya? ¿Qué crecimiento permiten los grupos isógenos? Intersticial. No sé. Aquí, ¿qué es esta cubierta de acá externa? Pericondrio. ¿Ya? El pericondrio tiene una capa fibrosa externa. Miren, acá ya no hay condrocitos. ¿Qué son acá? Fibroblastos. Estas células largas, ¿no ven? Con colágeno tipo 1, sí, esos son fibroblastos. Esta es la capa externa, rica en vasos. Y hay una capa interna del pericondrio, que debe ser esta de acá. Aquí hay otro tipo de células. Si ustedes comparan estas células con esta, es diferente, estas son más gruesas. ¿Ya? Estas células que estoy viendo en esta capa interna obedecen ser células indiferenciadas del cartílago. ¿Sí? Son células que todavía pueden convertirse en células condroblásticas. ¿Ya? ¿Qué se llaman estas células? ¿Qué se llaman? Se llaman células condrogénicas. Otra vuelta. Génico, ¿qué significa? Origen, ¿no ve? Condrogénico, ¿qué significa? Son células que se van a convertir ¿en qué? En condroblastos, ¿ya? Entonces, las células condrogénicas o condrógenas es lo mismo, ¿ya? Son un tipo de célula, se encuentran en la capa celular interna del pericondrio. ¿Y cuál es la función de las condrógenas? Es convertirse en condroblastos, ¿ya? ¿Qué hacen las condrógenas? ¿Qué hacen? Se convierten en condroblastos. Y ahí ya saben el resto. Si la condrógena se convierte en condroblasto, ¿qué hace a continuación el condroblasto?
Secreta matriz. Y si secreta matriz, ¿qué va a ocurrir? Se forma mayor cantidad de cartílago. ¿Ya? Entonces, célula condrógena del pericondrio da origen a condroblastos. El condroblasto, ¿qué hace? Secreta matriz. Entonces se va formando matriz de cartílago ahora a partir de quién? ¿De quién? Del pericondrio. ¿Ya? Y la matriz se va formando así por capas. ¿No ven? Se forma una capa de condroblastos con matriz de cartílago. Luego las condrógenas forman otra capa de condroblastos con matriz. ¿Entienden? Y se va formando cartílago ahora por superposición, o si ustedes quieren, por aposición de matriz desde afuera. ¿Sí? ¿Qué crecimiento se va a llamar eso? ¿Qué crecimiento se va a llamar? Se va a llamar crecimiento aposicional. ¿Entienden? Entonces, pregunta de examen. Crecimiento intersticial. ¿Quién favorece el crecimiento intersticial? Grupos isógenos. ¿Quién permite el crecimiento aposicional? Las células condrógenas que están ¿dónde? En el pericondrio. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, otro tipo de pregunta. Pues estas preguntas de otro tipo ya se pierden. ¿Qué tiene que tener el cartílago para que crezca de forma aposicional? ¿Qué tiene que tener? Esas células madre que están ¿dónde? En el pericondrio. En el pericondrio. ¿Qué tiene que tener cartílago para que crezca por mecanismo aposicional? Pericondrio. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Qué pasa si un cartílago no tiene pericondrio? No hay crecimiento. No hay crecimiento aposicional, solo crece por mecanismo intersticial. ¿Sí? Grábense eso. ¿Ya? Así de fácil es la cuestión. ¿Sí? Existen cartílagos hialinos, como los cartílagos articulares y la placa epifisiaria. Ya les estoy diciendo, cartílago hialino, como los cartílagos articulares y las placas epifisiarias que no tienen pericondrio. Entonces, ¿cuál es su único mecanismo de crecimiento? Solo crecen por mecanismo intersticial. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Entendido? Cuidado. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los cartílagos que sí tienen pericondrio? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Sí hay un crecimiento. ¿Por qué mecanismos crecen? Institucional. Por los dos, intersticial y también aposicional. Es más, el crecimiento aposicional tiende a ser continuo. ¿Ya? Ustedes se ven bonitos con sus naricitos chiquitos y todo. Cuando sean viejitos, van a ver qué va a ocurrir con las narices y orejas. Van a seguir creciendo. ¿Sí? A ver, vean a las narices y orejas de sus abuelitos. ¿Sí? Incluso son un poco desproporcionalmente más grandes que el resto del rostro. No. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que han seguido qué? Creciendo. ¿Y quién ha permitido el crecimiento? Los pericondrios siguen permitiendo que el cartílago crezca por mecanismo aposicional. ¿Entendido? Pues no se olviden, el cartílago crece por dos mecanismos. ¿Cuáles son? Intersticial y aposicional. ¿Ya? ¿Qué necesito para el crecimiento aposicional? Pericondrio. Si no tengo pericondrio, el cartílago solo crece por mecanismo intersticial. Cuando lleguemos al cartílago fibroso, les voy a decir, los cartílagos fibrosos son carentes de pericondrio. No tienen pericondrio. Pues, ¿cómo crece el cartílago fibroso únicamente? Solo intersticial. ¿Entendido? Así de fácil es la cuestión. ¿Ya? Y van a ver que van a entrar preguntas de esas. Van a ver. ¿Sí? Siempre se preguntan. Muy bien. Entonces, fíjense acá. La mayor parte de los cartílagos hialinos tienen pericondrio, excepto ¿quién? ¿Quiénes no tienen pericondrio? Cartílago articular. ¿Y quién más? Placas epifisiarias. Entonces, y por tanto, estas porciones solo crecen ¿por qué mecanismo? Intersticial. ¿Ya? No se olviden, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora sí, ¿entendido? Así es el cartílago hialino. ¿Ya? Una vez más, aquí estoy viendo ¿qué son estos espacios? Lagunas. ¿Quién está dentro de la laguna? Condrocitos. ¿Qué se llaman estas agrupaciones de condrocitos? Grupos isógenos. Los grupos isógenos. ¿Ya? No se olviden. ¿Ya? Ahora vamos a hablar un poco sobre la composición de la matriz. ¿Sí? Creo que vamos a hablar algo más de las células. ¿Ya? Fíjense, esta es la composición de matriz.
Ya miren, ¿qué había sabido predominar en la composición de la matriz de los cartílagos? Agua, ¿sí? Por eso es que el cartílago es flexible, ¿ya? Hagan el experimento, saquen un pedazo de cartílago del pollo, qué sé yo, sáquenle una fotito, póngale al sol unos 2 días y luego sáquenle otra foto. Van a ver cómo se va a charquear todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene bastante agua. Ya se va a reducir en un 80% su volumen. ¿Ya? ¿Quién está en segundo lugar? Colágeno, aquí está. ¿Cuál es el colágeno que más predomina? El tipo 2. Tipo 2. Obviamente no quiere decir que solo hay tipo 2. Hay también otros tipos de colágeno, pero en cantidades menores. Ya el 2 es el que más predomina. ¿Sí? Y luego, ¿qué más tenemos? Proteoglicanos. ¿Quién está ahí? El agrecano especialmente. ¿Ya? Y luego tenemos glucoproteínas y células que son solamente el 3 al 5% de todo el cartílago. ¿Ya? Entonces, fíjense, las células generan gran cantidad de matrices. ¿Sí? A las células ya las hemos conocido. Esto va a ser rápido. Entonces, ¿cuántos tipos de células hay? Las primeras, que se llaman condrógenas. ¿No les daban las condrógenas o condrogénicas? En el pericondrio, ¿qué parte del pericondrio? Recuerden, el pericondrio tiene 2 partes. Esta capa porosa externa, pero las células condrógenas están en la capa celular interna. ¿Ya? Listo. ¿Cuál es la función de las células condrógenas? Eso, citodiferenciarse en qué? Condroblastos. Originan condroblastos. ¿Ya? Y otras células condrógenas también. ¿Sí? Porque si yo solamente me convierto en condroblasto, va a haber un momento en que ya no va a haber quién forme otras condrógenas. ¿Ya? Entonces la célula condrógena forma otra célula condrógena o puede convertirse en condroblasto. ¿Ya? Eso, ¿sí? Pero algo más. ¿Qué más dice ahí? ¿Qué más dice ahí? ¿En qué también se puede convertir a condrógeno? Ya, pero ¿qué más? También se puede convertir en qué? En osteoprogenitor. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede ocurrir con el cartílago? Se puede osificar. Y eso cuando veamos un hueso, vamos a aplicar esto. ¿Sí? Los huesos se generan a partir de moldes de cartílago. ¿Ya? O sea, quiere decir que antes de que sean huesos que eran cartílago. ¿Sí? ¿Y qué ha ocurrido para que ese cartílago se convierta en hueso? Estas van a ser las traicioneras. ¿Sí? Las condrógenas se van a convertir en qué? En osteógenas, y este va a iniciar todo el proceso de osificación. ¿Ya? Entonces, cuando llevemos un hueso, vamos a volver a esta parte. ¿Sí? Ya está. Las condrógenas van a originar a quién? A los condroblastos. Ya saben igual. Condroblastos. ¿Qué hace condroblasto? ¿Qué hace condroblasto? Secreta matriz. Secreta todo lo que tiene que secretar. ¿Ya? No se olviden. ¿Sí? Y finalmente los condroblastos, cuando están rodeados de matriz, ¿en qué se convierte? En condrocitos. ¿Ya? Ese condrocito es la célula que ya está dentro de la matriz. ¿Entendido? Estas son las células del cartílago hialino. ¿Sí? Condrógenas, condroblastos, condrocitos. ¿Ya? Se aplica esto también para cartílago elástico y también para cartílago fibroso. ¿Ya? Excepto por algo, el cartílago fibroso no tiene ¿qué? Pericondrio. Entonces tampoco no va a tener ¿qué? No va a tener condrógenos. ¿Ya? Es más, vamos a ver que en el cartílago fibroso es otra célula la que origina el condroblasto. ¿Ya? Es otra. ¿Sí? Aquí están viendo una representación de más o menos lo que ocurre en el cartílago. Estos son los condrocitos y están rodeadas de gran cantidad de matriz. Aquí están el colágeno tipo 2, ¿no? Gran cantidad de proteoglicanos, etc. ¿Ya? Es una matriz bien completa. Matriz, ahora sí, hablemos de la matriz. ¿Sí? El cartílago hialino, esto es para su práctica, les estoy dando pautas para la práctica. Cuando ustedes ya vean células de lagunas, ¿sí? Tienen que ahora ver las características de la matriz. ¿Ya? Si la matriz adquiere un color lila, ¿qué se llama histológicamente en tinción a lo lila? ¿Acidófilo o basófilo? Basófilo. Todo lo que es lila es ¿qué? Basófilo. ¿Ya? Entonces, si yo observo una matriz con una tinción basófila, homogénea, sin nada de lugares
acidófilos, o sea, solo lila, nada rojo, esta matriz le va a pertenecer a quién? El cartílago hialino. Ya, van a ver, cuando sus profesores pongan cartílago hialino, cartílago elástico, cartílago fibroso, vean la matriz, vean cómo se tiñe la matriz, ¿sí? Si todo es lila basófilo, hialino. Van a ver, en el elástico tiene mezclas, tiene partes lilas, pero también tiene partes acidófilas rojas. Entonces hay una mezcla, entonces hialino, ¿sí? En el elástico, perdón, en el fibroso, es solamente rosa, acidófilo, ¿entiendes? Y solamente viendo la matriz, ya puedo diferenciar cartílago hialino, elástico, fibroso. ¿Ya? Pues no se olviden, ¿cómo es la matriz del cartílago hialino? ¿Ah? ¿Acidófilo o basófilo? Basófilo. ¿Qué color significa eso? Lila. Lila, es un color lila homogéneo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la matriz es azul grisácea o violácea, si ustedes quieren. Ya saben, ¿es rica en qué? Colágeno tipo 2 hasta en un 40%. También tiene que agregar en un 15%. Y el agregar tiene, ¿por qué tan tarde? Tiene heparansulfato, chondroitinsulfato, ¿sí? Un montón de glucosaminoglicanos, ¿ya? Y también tenemos una glucoproteína. Cuidado, esto también se puede caer en preguntas de examen, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes componentes de la matriz es un agrecano? O perdón, es un protoglicano. Aquí tienen que buscar al agrecano, ¿no? ¿Cuál de los siguientes componentes de la matriz del cartílago es una fibra? Aquí tienen que buscar ¿cuál de los siguientes componentes de la matriz es una glucoproteína? Aquí tiene que buscar Ronectina. ¿Por qué? Porque esto ya hemos visto en matriz, ¿ven? Y ya han clasificado así en la matriz. Entonces tendrían que saber, cuidado, ¿ya? La matriz en el cartílago hialino se va a dividir en dos porciones. Esto es importante también, ¿ya? Cuando ustedes vean en el microscopio el cartílago, esto se aplica también para cartílago elástico. ¿Ya? No se ve muy bien porque seguramente no puedo ver. Ya. Pero fíjense, aquí están viendo bonito el pericondrio, los condrocitos en sus lagunas, grupos isógenos y manonal en el ¿sí? Quiero que observen algo. Observen que rodeando a cada laguna hay una matriz que se bordea y forma un delineado más basófilo. ¿Qué significa más basófilo? Más lila. Miren, vean cómo está dibujando. ¿Están viendo? ¿Ven ese bordecito? Es como cuando las chicas se ponen delineador en los ojos, ¿no ven? Delinean los bordes, ¿sí? Imagínense que los condrocitos igual delinean su laguna. ¿Están observando? ¿Ven cómo se tiene más oscurito? ¿Ven? ¿Sí? Esa matriz que está justo rodeando a las lagunas y que se tiñe más basófilo, se llama matriz territorial. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Matriz territorial. Les van a preguntar eso, o en su examen o en la práctica, pero les van a preguntar. La matriz territorial, ¿qué característica tiene? Tiene poco colágeno y ¿qué tiene más? Chondroitinsulfato. Y ese chondroitinsulfato, que es una glucoproteína, perdón, es un glucosaminoglicano, es lo que hace que se vea más basófilo, más oscuro. ¿Entendido? Entonces, no se olviden, acá igual, lo mismo. Aquí está el condrocito en su laguna. Observen, hay una primera matriz. ¿Qué característica tiene esta matriz? Miren esta matriz. ¿Qué no tiene dentro de la matriz? Mucho. Estas cosas que están viendo acá es colágeno. ¿Qué pasa en esta matriz? No hay mucho colágeno. ¿Qué tiene más? Tiene más glucosaminoglicanos, especialmente ¿qué? Chondroitinsulfato. ¿Qué se llama esa matriz? Matriz territorial. ¿Ya? Esta matriz es una matriz de protección. ¿Sí? Si fuera directamente colágeno, cuando el cartílago se comprime, la compresión iría directamente sobre la célula, la puede matar. ¿Ya? Entonces se forma una pequeña cubiertita rica en glucosaminoglicanos que amortigua el proceso de, ¿cómo se llama?, de compresión. ¿Entendido? No se olviden, ¿qué se llama esa matriz? Territorial. Muy bien, ¿ya? Entonces acá, si ustedes otra vuelta vuelven a la imagen, todas estas partecitas más oscuritas
son matriz territorial. El resto, todo el resto que está acá, ¿qué es? ¿Qué es? Matriz interterritorial. ¿Qué hay en la matriz interterritorial? Ahí predomina más que colágeno en relación a otros compuestos. ¿Entendido? Entonces, mucho ojo. La matriz del cartílago, ¿en cuánto se va a dividir? En dos. Una que está alrededorcito de las lagunas, que se llama matriz territorial. Y luego el resto, que se va a llamar matriz interterritorial, o sea, la que está entre las matrices territoriales. ¿Entendido? Esto aplica en los tres tipos de cartílagos. Así es. ¿Ya? Les voy a mostrar cuando veamos cada uno de los cartílagos, les voy a mostrar la matriz territorial y la matriz interterritorial. ¿Sí? Luego hablamos de la cápsula pericelular, que es una pequeña matriz de 1 a 3 micrómetros, ¿no? Y tiene pocas fibras alrededor. ¿Ya? Esta cumple más con una función de protección, es como un casco de protección de las lagunas. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Histofisiología del cartílago hialino. Entonces, el cartílago hialino tiene una gran capacidad para resistir fuerzas de compresión y también, ¿cómo se llama? Y deformación. Es el principal cartílago de nuestro cuerpo. ¿Ya? ¿Dónde encontramos cartílago hialino? A ver, ¿dónde hay cartílago hialino? Superficies articulares. Ya saben. Todas las superficies articulares es cartílago hialino. ¿Dónde más? ¿Dónde más? En las uniones, ¿no? O si ustedes quieren, los cartílagos costales. ¿Sí? Que ustedes van a ver, forman la unión entre costillas y esternón. ¿Ya? Ahí forman los cartílagos costales. ¿Dónde más hay cartílago hialino? Nariz. Laringe, este cartílago que sobresale en los varones, pero las chicas también tienen, por cierto. Cartílagos de la laringe, como el tiroides. ¿Quiénes más? Los cartílagos de la tráquea, ¿sí? Son también hialinos, ¿ya? Y no se olviden, en el embrión, antes de que estén los huesos, ¿qué hay? Cartílago hialino. También los moldes de los futuros huesos son de cartílago hialino. ¿Ya? Entonces, las funciones son muy variadas. En las articulaciones, ¿qué función cumplen? Los cartílagos articulares, ¿qué función cumplen? Evitar fricción, permitir el movimiento articular. ¿Ya? La placa epifisiaria también es cartílago hialino. La placa epifisiaria, ¿para qué sirve? El hueso, vamos a ver, permite el crecimiento de los huesos. ¿Ya? La nariz, laringe y tráquea, ¿qué función está cumpliendo el cartílago hialino? ¿Qué función cumple? ¿Qué función cumple? ¿Qué pasaría si no tendríamos cartílago en la nariz? Tendríamos como una trompa de elefante, ¿no? Entonces caería, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué pasaría si no hubiera cartílagos en la tráquea? El tubo se cerraría, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el cartílago hialino en estas zonas? Forma estructuras. ¿Sí? Permite que se defina una estructura específica, ¿ya? Pero sigue siendo ¿qué? Flexible, ¿o no? ¿Sí? Sigue. Los cartílagos costales, ¿por qué están aquí en las costillas? Porque permiten que nuestro tórax pueda ampliarse y disminuir cuando nosotros respiramos, ¿entienden? ¿Por qué? Por la flexibilidad. Si fuera hueso, no tendría esa flexibilidad, ¿entendido? ¿Sí? Entonces, todas estas funciones cumple el cartílago hialino. ¿Entendido? Muy bien. Otros. ¿Qué cartílagos hialinos no tienen pericondrio? ¿Qué cartílagos hialinos no tienen pericondrio? Cartílagos articulares y las placas epifisiales. No se olviden de eso. ¿Ya? Igual puede ser pregunta de examen, si no yo voy a hacer una pregunta de eso. ¿Ya? Otro cartílago, ¿cuál es este? El asta. ¿Ya? Tiene todo lo que ya hemos mencionado anteriormente. ¿Sí? Todo, la formación, sí, etcétera, etcétera. ¿Ya? Solo que tiene algo especial. ¿Qué tiene de especial el cartílago elástico? Aparte de que los condroblastos sintetizan colágeno tipo 2, también sintetizan ¿qué? Fibras elásticas.
¿ya? El pericondrio también tiene fibras elásticas, ¿sí? ¿Y qué característica va a tener el cartílago elástico con estas fibras elásticas? Le va a dar mayor capacidad de flexibilidad, ¿sí? ¿Y qué cartílago tiene esa capacidad así de ser tan flexible? El más clásico, ¿quién es? Pabellón auricular, ¿no? Pueden jalar, le pueden hacer un cucurucho, ¿no ves? ¿Sí? Le pueden deformar, ¿sí? Y retorna a su forma original. Entonces, eso es parte, o esas son capacidades que le dan aquí las fibras elásticas, ¿ya? Entonces, si hablamos de células, tiene todas las células, los cartílagos elásticos, casi todos tienen pericondrio. Entonces, ¿qué mecanismos de crecimiento tiene? Los dos. ¿Cuáles son los dos? Intersticial y aposicional. ¿Ya? Tiene los tres tipos de células elásticas. ¿Qué células serán? Condrógenas, condroblastos, condrocitos. Lo mismo. ¿Ya? Tiene matriz, lo mismo. Otra vuelta. Fíjense, la matriz en cuántos tipos se dividía? En dos. ¿Qué se llama el que está rodeando a la laguna? Matriz territorial. ¿Qué se llama el resto? Aquí cambia, ¿ya? En la matriz interterritorial, aquí ya se observa, ven que hay fascículos que tienen otro color. Estos son los fascículos donde hay fibras elásticas, ¿ya? Y cuando ustedes vean en el microscopio, ahora la matriz del cartílago elástico ya no va a ser todo lila. ¿Qué va a tener en la matriz? Partes rojas, ¿sí? Y estas partes rojas, ¿qué significan? Que hay fibras elásticas. ¿Ya? Entonces la matriz es acidófila y basófila, mezclada, ¿sí? Elástica. Y otra diferencia, los condrocitos en el cartílago elástico tienden a ser de tamaños mayores. Igual, comparen, cuando vean, su profesor les va a poner cartílago hialino, cartílago elástico, comparen, estoy viendo con 10X, 10X. Ah, verdad, lo que ha hecho esa desgracia es verdad. Aquí son células más chiquitas, aquí sus condrocitos son más grandes, ¿sí? Tienen que hacer esas comparaciones para poder definir, ¿ya? Entonces son mayores, ¿entendido? Muy bien. Finalmente, localización del cartílago elástico. ¿Dónde encontramos? Pabellón en la oreja, cartílago elástico. ¿Dónde más? Conductos auditivos. Conducto auditivo interno, externo, ¿sí? Toda la pared es cartílago elástico. Y hay la trompa auditiva, la trompa de Eustaquio. Cuidado, no es de Falopio. Falopio solamente tienen las chicas, ¿ya? Las trompas de Eustaquio también tienen una estructura de cartílago elástico, ¿ya? ¿Dónde más hay cartílago elástico? Epíglottis, ¿sí? La laringe, ¿ya? Que se puede doblar. Y en la laringe también los cartílagos corticulados y cuneiformes. ¿Entendido? ¿Sí? Todos son cartílagos. ¿Qué cartílagos? Elásticos, ¿ya? No se olviden. Finalmente, concluimos con... Aquí está el cartílago elástico. Miren, la matriz ya tiene dos tonos de colores. Sus células son mayores, ¿sí? Se puede ver la parte con fibras elásticas y también la parte con matriz habitual, ¿ya? El último, ¿cuál es? El fibroso. El cartílago fibroso es la oveja negra de la familia de los cartílagos. Tiene muchas cosas que son diferentes, ¿ya? Muchas cosas que son diferentes. Primero, al cartílago fibroso le vale y no tiene ¿qué? Ninguno tiene pericondrio. Entonces, primera cuestión. Si no tiene pericondrio, ¿cuál es su único mecanismo de crecimiento? ¿Puede crecer aposicionalmente? No. ¿Ya? Si no tiene pericondrio, ¿quién le nutre este cartílago? Porque el pericondrio es la estructura de nutrición, ¿no? ¿Quién le nutre? Todo lo que está alrededor. ¿Ya? Eso puede ser la pulpa, vamos a ver dónde hay, ¿sí? Todo lo que está alrededor le nutre, ¿sí? Pero no tiene pericondrio. Segunda diferencia. Su matriz tiende a ser escasa. ¿Y qué no tiene? ¿Qué no tiene el cartílago fibroso? No tiene colágeno tipo 2. ¿Qué colágeno tiene? 1. ¿Ya? Ojo con eso. Igual es bien clásico de preguntar eso. ¿Ya? Colágeno tipo 1. ¿Sí? Otra diferencia. ¿Quién originaba a los condroblastos en el cartílago hialino y elástico? Las células condrógenas. Pero las condrógenas estaban en pericondrio.
Recuerden que este cartílago ya no tiene más pericondrio. Pues va a tener células condrogenas. No, ¿sí? Es más, fíjense, el origen de los condrocitos del cartílago fibroso, ¿quiénes son? Fibroblastos. En algún momento de formación son fibroblastos los que comienzan a formar matriz, por eso, tal vez por eso forman colágeno tipo 1, pero estos fibroblastos también forman agregar, por eso es que le da esa característica. Él dice que el cartílago fibroso es como una mezcla entre tejido conjuntivo y cartílago, ¿sí? Sus células derivan del tejido conjuntivo, solo que forma una matriz un tanto volteada hacia el cartílago. Y al final se forma una mezcla entre tejido conjuntivo y cartílago. ¿Y se llama qué? Cartílago fibroso. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces no se olviden, son características del cartílago fibroso. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra el cartílago fibroso? Discos intervertebrales que forman los anillos del disco intervertebral. ¿Dónde más? Sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis, la articulación del pubis, los huesos de la pelvis en la parte anterior. ¿Ya? Sínfisis púbica. ¿Dónde más? Discos intraarticulares, los famosos meniscos que se fracturan en los jugadores, ¿no? Van a ver en la rodilla, cuando ustedes vean rodilla, entre fémur y tibia hay unos discos que permiten que ambos huesos se puedan complementar, ¿sí? ¿Ese disco qué es? ¿Qué son? Cartílagos fibrosos, para soportar mejor también la compresión, ¿ya? En algunas inserciones de ligamentos a hueso también se forma cartílago fibroso, ¿sí? Y cuando usted sufre alguna fractura, el primer tejido que une ambos extremos, ¿quién es? Cartílago fibroso. Forma el famoso callo fibrocartilaginoso. ¿Ya? Es un tejido que une a los huesos fracturados. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Qué cartílago es? Cartílago fibroso. Ya no se olviden. Si ustedes ven acá, miren, el cartílago fibroso es diferente. Sigue teniendo ¿qué? ¿Qué son estos? Condrocitos en la. Sigue teniendo una matriz, ¿qué se llama la matriz alrededor? La matriz territorial. Territorial. Pero observen ahora la matriz interterritorial, que es fibrosa. Cuando les muestren se ven las fibras. Y ya no tiene casi nada basófilo. ¿Qué color es la matriz? ¿Qué color es? Acidófilo. Todo es rojo. ¿Entienden? Entonces por matriz también pueden diferenciar los tipos de cartílagos. ¿Entendido? Fácil. Cartílago entonces es fácil. Sus condrocitos se disponen generalmente alineados en hileras alrededor de fibras tipo 1. ¿Entendido? Ya está. Cartílago es así de fácil, sí, es bien bonito, no hay donde complicarse. ¿Entendió? Ya está. Muy bien. Pasemos ¿a qué? Hueso. Nuestra clase hasta las 8:45, ¿no? Tenemos tiempo. Hueso. Tejido óseo. El tejido óseo es más complejo, ¿sí? La siguiente semana vamos a acabar con el tejido óseo, ¿ya? El tejido óseo es más complejo. El tejido óseo tiene una característica bien peculiar. La matriz tiene depósitos de cristales inorgánicos. Entonces en la matriz tenemos que describir la parte inorgánica, ¿sí? Eso es lo que hace que el hueso tenga esta característica de hueso, ¿no? Entonces han visto huesos, ¿sí? Son estructuras calcificadas, ¿ya? Bien sólidos, firmes, ¿sí? A pesar de que son bien firmes, vamos a ver en este capítulo que el hueso es un tejido altamente dinámico, ¿sí? Muy dinámico. Todo el tiempo sus células están recambiando la matriz vieja por nueva, ¿ya? Y es más, cuando hay fracturas, en 4 semanas puede generarse otra vuelta hueso para repararlo. Entonces eso les dice que es un tejido muy, muy, muy dinámico, ¿sí? Siempre, ¿cómo se llama? Recambiándose, ¿ya? Cumple con función de apoyo físico y protección, permite la asistencia al movimiento. Y compañero, ¿por qué se llega tan tarde? Igual tienes falta. Participa en la homeostasis mineral, ¿sí? Aquí vamos a ver que el hueso va a permitir contribuir con casi todo el calcio que necesitamos. Ojo, desde ahora igual vamos a aprender que el calcio, no comemos o no ingerimos calcio para formar hueso, ¿sí?
El calcio tiene un montón de funciones más. Ya hemos visto contracción muscular, ¿recuerdan? La contracción solo se da en presencia de ¿qué? De calcio. Entonces el calcio tiene muchas funciones, ¿ya? No solo formar hueso, cuidado, ¿ya? Tiene un montón de funciones, ¿sí? Y también va a contener a las células hematopoyéticas que forman a la sangre, ¿ya? Ustedes ya han visto en la parte de macroscopía, seguramente en anatomía, que los huesos clásicamente tienen existen dos tipos de huesos, ¿no? Se llama hueso cortical, o el hueso, ¿cómo se llama? Compacto, ¿no? A este hueso compacto, porque es bien compacto, es bien sólido, es bien denso, ¿ya? Y forma la mayor parte de las diáfisis de los huesos, ¿no? ¿Sí? Cuando ustedes han visto un corte de una chuleta, etcétera, un huesito, se ve, ¿ve? Cuando ven en anatomía también se ve. El hueso compacto también rodea superficialmente, aunque delgado, a todos los huesos, ¿ya? Hay otro tipo de hueso, este de acá, ¿qué es? Esponjoso. El esponjoso o trabecular, ¿sí? Pero es también interesante porque forma unas trabéculas que están direccionadas hacia los principales puntos de tensión, ¿sí? Incluso los ingenieros han visto esas grúas que construyen edificios, que solamente es un tubito largo y arriba tienen una grúa que se levanta todo. Los ingenieros han ideado esa grúa de esta imagen, ¿sí? Esta disposición característica de los, porque son también filamentos delgaditos, ¿sí? Esta disposición de las trabéculas permite soportar gran cantidad de peso. Y eso es lo que han visto los ingenieros. Han dicho, a ver, intentaremos hacer y funciona, ¿sí? Con estructuras bien simples puede soportar y distribuir gran cantidad de peso, ¿ya? Muy bien. Si hablamos de quién, de la matriz del hueso, aquí comienzan a haber diferencias. Obviamente, yo voy a tener que diferenciar a los componentes orgánicos de los inorgánicos. Orgánico, ¿qué significa? Que está hecho de proteínas, ¿no? Proteínas, glucoproteínas, etc. ¿Ya? Inorgánico, ¿qué significa? Componentes inertes, sales minerales, ¿ya? Pues fíjense, componente inorgánico, ¿cuánto representa? Entre un 50 y 65%. ¿Ya? Entonces, ¿quién había sido el más abundante en el hueso? El componente inorgánico. ¿Ya? Está constituido por ¿qué? Sales minerales, ¿sí? Cuyos principales minerales son calcio, fósforo, pero no son los únicos. ¿Qué más puede contener hueso? ¿Ah? Magnesio, ¿sí? Y otros tipos de minerales más, ¿ya? Otros más, incluso de forma patológica, hasta el cobre puede formar parte de la matriz del hueso, pero sí es patológico, ¿entendido? Entonces es un montón de minerales. De todos estos minerales hay un cristal que predomina. ¿Cuál es? ¿Qué se llama? Los cristales de hidroxiapatita. ¿Ya? Los cristales de hidroxiapatita, tiene bonito nombre, ¿no ven? Los cristales de hidroxiapatita en realidad son cristales de trifosfato de calcio. Entonces, ¿qué tiene el cristal de hidroxiapatita? Tiene fósforo y calcio como principales minerales, que estos se concretan y forman los cristales de hidroxiapatita. ¿Ya? Son el principal componente del hueso, pero también ¿de quién? Los dientes también tienen estos cristales de hidroxiapatita. ¿Entendido? ¿Sí? No se olviden. ¿Ya? Es el principal. Y este componente inorgánico, o los cristales, van a estar rodeando ¿a quién? A los componentes orgánicos. Ahora, el componente orgánico representa entre un 35 a 50% de la matriz ósea. ¿Ya? Y está constituido principalmente por ¿quién? Otra vuelta, ¿quién? Colágeno tipo, ¿cuánto porcentaje representa? 80, 90%. Colágeno aquí es bien importante, ¿ya? Si ustedes nacen con una deficiencia de formación de colágeno, sus huesos van a ser defectuosos. Peor aún, pueden no tener la capacidad de soportar tensión.
¿sí? ¿Qué puede pasar si tienen mala formación de colágeno tipo 1 en los huesos? Se pueden fracturar, ¿ya? Hay una enfermedad que se llama la osteogénesis imperfecta. Genéticamente no se forma colágeno tipo 1. ¿Quién sufre en este tipo de problemas? Los huesos, ¿sí? ¿Han escuchado los niños con huesos de cristal? Los huesos son así, ¿sí? Son como, es más, la contracción uterina del parto ya puede hacer que el bebé nazca con fracturas. Solo imagínense, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante el colágeno en la formación de huesos? Por lo mismo que se pone hierro en las construcciones de edificación. ¿Por qué no solamente cemento? ¿Por qué no todo está hecho de cemento nada más? ¿Por qué la necesidad de poner hierro dentro? ¿Ah? Porque el hierro se puede doblar o no, ¿sí? Y también soporta mejor la tensión, ¿sí? Si yo hago una columna solo de mineral, ¿sí? Un hueso solo de mineral, sería literalmente como la cáscara de huevo, que tiene muy poco componente orgánico. ¿Qué ocurre? Es duro, es firme, pero a la mínima tensión, ¿qué ocurriría? Se fracturaría, ¿sí? Entonces, ¿quién es el andamio que le da en realidad un soporte para que pueda soportar tensión, torsión, dobladura, etcétera? ¿Quién es? Colágeno. Colágeno, pues, es bien importante en el hueso, ¿ya? Colágeno es bien importante. Muy bien. Y tiene un montón de otras proteínas, ¿sí? También tenemos proteoglicanos, ¿sí? También hay glucosaminoglicanos. Y en el hueso juegan también un papel importante un montón de glucoproteínas. ¿Qué hacen las glucoproteínas? ¿Con qué les hemos comparado las glucoproteínas? Pegamento, ¿no? Las glucoproteínas son moléculas de adherencia, ¿sí? Son sustancias de fijación. Entonces, ¿qué necesito para que los cristales se peguen en la matriz, hagan contacto con el colágeno, etcétera? Pegamento, glucoproteínas. Y aquí tenemos un conjunto de un montón de glucoproteínas, como la osteocalcina, la osteopontina, la cialoproteína ósea de adherencia. ¿Qué son todas ellas? ¿Qué son? Glucoproteínas que permiten que los diferentes componentes se nucleen, se unan entre sí y formen estructuras. ¿Entendido? ¿Sí? No se olviden. ¿Ya? Cuidado, estas cositas son preguntas de examen también. Células. ¿Recuerdan las células del cartílago? Casi lo mismo es el hueso. ¿Ya? Entonces, primeras células, ¿qué se van a llamar? Ya no son condrogénicas. ¿Qué se llaman? Osteogénicas, o también conocidas como osteoprogenitoras. ¿Ya? ¿Dónde se encontraban las células condrógenas? En el pericondrio, capa celular en el pericondrio. ¿Sí? El hueso también tiene una membrana por fuera. No se va a llamar pericondrio, ¿qué se va a llamar? Se va a llamar periósteo. ¿Ya? Igual, ¿sí? Tiene una cubierta fibrosa que es periósteo. Y también el periósteo tiene una capa fibrosa externa y una capa celular interna. ¿Y qué va a haber en la capa celular interna? ¿Qué va a haber? Células osteoprogenitoras. ¿Ya? Igual, las osteoprogenitoras, igual que en el cartílago, se van a transformar y van a dar origen a los osteoblastos. ¿Ya? Igual, ¿sí? Pero ahí también dice, no dice, pero ocurre algo también. Las osteoprogenitoras también se pueden convertir, especialmente cuando hay falta de oxígeno o hay falta de presión de oxígeno, se pueden convertir en condrogénicas. Aquí hay algo interesante. Hemos dicho que las condrogénicas se pueden convertir en ¿quién? En osteoprogenitoras. Pues ahora estamos hablando que las osteoprogenitoras también pueden originar ¿a quién? A condrogénicas, ¿ya? Y esto también es importante. Cuando se da una fractura, ¿qué hemos dicho? ¿Qué es el primer tejido que une? Fibrocartílago. ¿De dónde aparece cartílago en la mitad del hueso? A ver, imagínense que yo me fracturo acá o acá la diáfisis de mis huesos. ¿Y qué se va a formar como primer callo de unión? Fibrocartílago. ¿De dónde aparece cartílago donde no hay cartílago? Porque aquí hay cartílago, aquí hay cartílago. Esto es solo hueso. ¿De dónde aparece cartílago acá? Del periósteo.
cuando hay hemorragia, la fractura deja de circular sangre, las osteoprogenitoras se convierten en ¿qué? En condroprogenitoras y comienzan a generar una matriz de cartílago para comenzar a formar el callo fibrocartilaginoso. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces es importante igual eso. ¿Ya? Importante. Interesante, ¿no? Ah, aquí estaba. También se pueden convertir en ¿qué? En condrogénicas. ¿Ya? El osteoblasto. El osteoblasto deriva de las células osteoprogenitoras, ¿sí? Por acción de unas proteínas. Las proteínas se llaman PMO. ¿Qué significa PMO? Las proteínas morfo-osteogenéticas, ¿sí? Y también el factor beta de crecimiento transformante, ¿ya? Son citocinas que transforman a una célula en otra célula, ¿sí? Igual que los condroblastos, ¿qué hacen los osteoblastos? ¿Qué hacen? Sintetizan toda la matriz, ¿sí? Tanto la matriz orgánica como la matriz inorgánica, ¿ya? Y una vez que se rodean completamente de matriz, la célula queda una vez más alojada dentro de ¿qué? ¿De qué? De unos espacios. ¿Qué son unos espacios? Otra vuelta a la cruz, lo que les dije. Solo hay dos tipos de células en todo su cuerpo que están alojadas en lagunas. ¿Cuáles son? Cartílago, condrocitos y los osteocitos que enseguida vamos a hablar. Entonces, siempre que vean células en lagunas, solo tienen dos opciones, o es cartílago o es hueso. Ya cartílago ya hemos descrito más, ¿sí? No se lo olviden. ¿Ya? Los osteoblastos generalmente se encuentran en la periferia de las trabéculas óseas y desde ahí van generando matriz y se van convirtiendo en osteocitos. ¿Ya? Igualito, ¿sí? Igual que en el cartílago, vamos a ver que un mecanismo de crecimiento de los huesos también proviene a partir de su periósteo. ¿Qué creen que se va a llamar ese crecimiento? Desde el periósteo se van formando células que forman matriz de hueso y se va otra capa de hueso, otra capa de hueso, otra capa de hueso. ¿Qué se va a llamar ese crecimiento? Va a seguir llamándose crecimiento aposicional. ¿Ya? ¿El hueso tiene cartílago o crecimiento intersticial? No, o es de otro tipo, que lo vamos a escribir después. ¿Ya? Entonces, los huesos crecen en anchura por mecanismo aposicional. ¿Sí? Y vamos a ver luego de que crecen en longitud por otro mecanismo, otra estructura, las placas epifisiales. Luego vamos a hablar de eso. ¿Ya? Entonces, es otro mecanismo. Aquí me voy a detener porque la siguiente semana les voy a explicar mejor esto con marcador. ¿Tienen marcador? Me van a pasar un marcador la siguiente semana. ¿Ya? Porque esta parte es un poco china. ¿Sí? Les voy a hacer un resumencito rápido y con eso se evitan de leer un montón también de letras chinas que tienen en su libro. ¿Ya? Entonces me van a hacer recuerdo. Nos tenía que explicar los osteoblastos, me van a decir. ¿Sí? ¿Ya? Les voy a explicar. Luego, cuando ya están rodeadas de matriz, ¿en qué se convierte? En osteocitos. Aquí están viendo con osteoprogenitora, osteoblasto. ¿Qué es esto? Osteocito. ¿Ya? Este es el osteocito. ¿Qué le llama la atención del osteocito? ¿Ah? ¿Qué tiene el osteocito? Eso, unas ramificaciones. A diferencia del condrocito, que es una célula gordita sin prolongaciones, y que el condrocito es esa célula, ¿cómo se llama? Antisocial, no le gusta el contacto con nada. Está aislado en su lagunita, ¿sí? No hace contacto con nada. Pero son como ustedes, que no hablan, no dicen nada. ¿Ya? El osteocito, no, ¿sí? El osteocito genera estas prolongaciones. ¿Para qué? Para generar un sistema de comunicación. Es como si yo abriera mis brazos y me comunico con él abre sus brazos, se comunica con los de alrededor, ella abre sus brazos, se comunica con los de allá, ellas abren sus brazos y se comunican todos entre sí. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en el sistema de osteocitos. Aquí están viendo los osteocitos y vean que estos osteocitos tienen unas prolongaciones que se comunican con otros osteocitos, otros osteocitos, otros osteocitos y forman un citoretículo de comunicación. ¿Ya? Esto es bien importante, ¿sí? Obviamente entonces la laguna no es un simple espacio. La laguna tiene que también tener espacios por donde pasen ¿quién?
las prolongaciones de los osteocitos, ¿sí? Esos pequeños espacios que permiten el paso de estas prolongaciones, ¿qué se llaman? Pues la matriz está atravesada por canalículos. ¿Qué pasa por los canalículos? ¿Qué pasa por los canalículos? Las prolongaciones de los osteocitos, ¿ya? Y todas se comunican, ¿sí? Es más, el líquido intersticial pasa de una célula a otra, ¿ya? Esto va a ser bien importante, porque esto va a permitir generar, si ustedes quieren, estímulos para que los condrocitos se activen o se inactiven, ¿ya? Cuando ustedes hacen ejercicios, corren, etc., los osteocitos se estimulan entre sí y liberan factores de crecimiento para que estimule a los osteoblastos para secretar más matriz. Entonces, si hacen mucha actividad, ¿qué ocurre con sus huesos? Se refuerzan más, ¿sí? ¿Qué pasa si no hacen actividad? El osteocito le vale, ¿no? Dice, este flojón no quiere hacer actividad, pues no formo más matriz. Sus huesos también tienden a disminuir en matriz, ¿entendido? La actividad física, los osteocitos pueden traducir estímulo mecánico a un estímulo químico. Liberan factores de crecimiento para que se forme más matriz, ¿entendido? Y por eso es que mantienen una gran comunicación. Aparte, tienen que comunicarse, porque si estarían aislados, se matarían ellos mismos. ¿Por qué? Porque ahora la matriz tiene cristales y estos cristales no dejan difundir muy bien a los nutrientes. En el cartílago todavía la matriz es llena de agua, ¿recuerdan? Por el agua todavía pueden pasar nutrientes. En el hueso ya no, la matriz es calcificada, ¿sí? Si fuera solo matriz llena de clavos, no tendrían abastecimiento de nutrientes. Entonces, ¿cómo se abastecen de nutrientes? Formando esta comunicación por canales. ¿Entendido? ¿Sí? Y finalmente, con eso terminamos. Otra célula del hueso. ¿Quién es? Esta ya no es una célula del hueso propiamente dicho, ¿sí? Cuidado, si les preguntan, ¿cuál de las siguientes células no pertenece al hueso o proviene de la médula ósea? Busquen a esta. ¿Quién es? El osteoclasto. El osteoclasto en realidad es un macrófago, ¿sí? Los macrófagos le pertenecen ¿a quién? A la sangre, ¿sí? Y como célula de la sangre, ¿proviene de dónde? De la médula ósea, ¿ya? Entonces tiene otro origen, ¿entendido? Tiene otro origen completamente diferente. Los osteoclastos son células, ¿sí?, provenientes de la médula ósea, de la sangre, derivan de los monocitos. Los monocitos van a ser reclutados en el hueso, les sacan, ¿ya? ¿Y qué ocurre con estos monocitos? Se hacen super saiyajines. ¿Han visto Dragon Ball? ¿Qué hacen los super saiyajines? Se fusionan, ¿lo ves? Lo mismo hacen los monocitos. ¿Qué hacen los monocitos? Se fusionan, varios, ¿sí? Y cuando se fusionan, ¿en qué se convierte? Ahí están bien. ¿Qué es eso? Es una célula gigante con muchos núcleos. Es porque los monocitos, ¿qué hacen? Se fusionan y se convierten en una célula gigante multinucleada, ¿ya? A la cual nosotros vamos a llamar, ¿qué la vamos a llamar? Osteoclasto, ¿ya? Y como macrófago, porque es un macrófago, pero es más grande, ¿qué hace? Libera enzimas para degradar a la matriz del hueso. Entonces, ¿qué hace el osteoclasto? ¿Qué hace el osteoclasto? Fagocita y degrada la matriz del hueso. Eso es lo que hace. Esta es la célula que se encarga de destruir. ¿Para qué? Para que el hueso se remodele continuamente. Les he dicho, ¿no ve? El hueso es un tejido dinámico. No es como esta pared que queda fija hasta que algún terremoto la destruye. No, vamos a colocar madera. ¿Sí? No. El hueso es un tejido que continuamente se está, ¿qué?, remodelando. Los osteoclastos vienen, esta pared está vieja, comienzan a destruirla, ¿sí? Los osteoblastos, ¿qué hacen? Llegan y generan nueva matriz. Y todo el tiempo va pasando esto con nuestros huesos, ¿entienden? Entonces hay células que degradan y hay células que la regeneran. ¿Qué se llama eso? ¿Qué se llama esto? Remodelación ósea. El hueso está continuamente remodelándose, ¿ya? La siguiente semana les voy a explicar otra vuelta a eso, ¿sí? Porque acá las dos células están participando, el condroblasto
y el osteoclasto, entre las dos se estimulan para determinar qué funciones van a ir realizando. Les voy a explicar mejor todo esto. ¿Entendido? ¿Sí? Ahí quedamos. Ya entonces células del hueso ya está, pero me van a hacer recuerdo que tengo que explicar.